El Señor me le bendiga en esta noche. Tarde. Es una linda tarde que Dios nos ha dado para reunirnos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. En medio de la alabanza, nosotros pedíamos que los cielos fueran abiertos, que nuestro Dios se moviera en medio nuestro, que el reino viniera. Amén. Aquí. Y sabe, cuando nosotros nos reunimos para rendirle culto a nuestro Dios, eso es lo que sucede. Los cielos son abiertos, su espíritu se mueve en medio nuestro, su reino viene. Porque nosotros somos parte de ese reino, amén. Un reino como vive, un reino como no ha habido otro en esta tierra, y ese reino somos parte de nosotros, amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Así igualmente a las personas que nos ven a través de un teléfono, una tableta, una pantalla de televisión, por las redes sociales, amén. Y ahora sí, hermanos, ha llegado la hora de recibir el consejo de la palabra de Dios. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de uno de los patriarcas de nuestra fe, el profeta Daniel. Acompáñeme al libro de Daniel. Cuando ya encuentre el libro de Daniel, vaya al capítulo 6 y por favor se pone de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Y vive para siempre. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Lo vamos a hacer altitudinalmente, lo que significa que yo leo el primero, el segundo y al final leemos el último versículo todos juntos. Amén. Tenemos ya la palabra de Dios en Daniel capítulo 6. Amén. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, mire, para honra de Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Fue traída una piedra puesta sobre la entrada, sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel quedó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro. Gracias te damos, buen Dios, por lo que nos has hecho y nos has permitido, Señor, hasta este momento, Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Hemos leído tu palabra, Señor, la cual tiene poder, la cual nos dice de cuán poderoso tú eres, Dios. Y a ese poderoso y grande Dios hemos venido hoy a alabar. Gracias por haber escuchado nuestras alabanzas, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu nos guíe por medio de tu palabra, Señor, y podamos ser mejores para ti. Todo lo que nosotros hacemos en este lugar, en este momento, Señor, para tu gloria y gloria. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Alguna vez se ha querido quejar usted delante de Dios por alguna situación en la que está? No estoy diciendo que sea malo, ya que encontramos que el rey David lo hacía muy seguido y uno tiene el derecho, ¿no?, de ir de alguna manera, de ir con nuestro Dios. Pero algunas veces son algunas cositas, ¿no?, por las que nos queremos quejar y después nos encontramos con ejemplos como el de Daniel y muchos otros y decimos: esto ni siquiera vale la pena quejarme delante de mi Dios. Amén. Eso no es así.
¿Sabe? Otra de las cosas que nos muestra esto, mire, una de las situaciones o de las cosas que tenemos que tener muy en claro nosotros es que creer en Dios no nos garantiza que no seremos comidos por los leones en nuestras vidas. En este caso sí era parte del plan de Dios, ¿verdad? La historia de Daniel es muy conocida, ¿sabe? Y fue muy conocida en la persecución del Imperio Romano, como ya les platicaba la otra vez acerca de la iglesia de Esmirna. Muchos de ellos fueron quemados en estacas, algunos bañados en aceite, los prendieron en fuego en plazas públicas. Por la noche iluminaban la ciudad de Roma como antorchas humanas, ¿sabe? Según la historia, Pedro mismo se encontraba huyendo de la persecución y en una ocasión fue enfrentado por el mismo Señor, el cual le reclamaba que le había dado la espalda a la cruz. Y según la tradición o la historia, se nos dice que Pedro regresó y pidió que se le crucificara de cierta manera, como sabemos, ¿verdad? Él dijo que él no era digno de morir como había muerto su maestro, y pidió que se le crucificara con la cabeza abajo o al revés. Entonces, mire, era indigno de eso. Nuestra fe está cimentada en el sacrificio de vidas de hombres, ¿sabe? Como Pedro y como Daniel. Daniel fue librado milagrosamente, pero también vemos que Pedro pagó por su vida. A veces cuando leemos la historia, como la de Daniel, y una especialmente en este pasaje, nos surge la idea de que aun cuando Dios nos libra a sus hijos de alguna manera milagrosa, nos damos cuenta de que en nuestras vidas, o con algunos de nuestros hermanos, algunas veces Dios decide no hacerlo. ¿Y cómo dirá? Pero si usted habla de un Dios milagroso, poderoso, ¿alguien duda aquí del poder de Dios y de los milagros que Él puede hacer? Pero también nosotros hemos experimentado de que a veces Él decide no hacerlo, ¿verdad? Y esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberana voluntad de Él, amén. La Biblia que relata la liberación de Daniel también dice que ¿qué sucedió con el profeta Isaías? ¿Cuál fue el final del profeta Isaías? ¿Alguien sabe? Fue cerrado por la mitad. ¿O no es así? ¿Pablo creyó a Dios o no? Quizás ni nosotros todos juntos lográramos tener la misma fe que tenía el apóstol Pablo, ¿eh? ¿Y qué sucedió con él? Fue decapitado en Roma. Así que creer en Dios no nos garantiza necesariamente, mire, que no nos van a comer los leones de nuevo. Aleluya. ¿O sí? Gloria a Dios. En esta ocasión sí era parte del plan de Dios. En los primeros 3 capítulos se nos dice que Darío estima mucho a Daniel, ¿o no es así? Lo estima mucho. Él escogió entre todos los hombres de su reino a Daniel y lo nombró el primer ministro. Era, por así decirlo, uno de 3 presidentes que él había escogido, pero era más importante que los otros 2. ¿O no es así? Los otros 2 estaban bajo el mandato de él. Había escogido 120 príncipes, mire, que gobernaban las satrapadías de la nación según la Biblia. Daniel, como podemos ver, era el favorito por su sabiduría y dedicación, pero eso no lo era todo, ¿sabe? Daniel tenía algo más especial en él. ¿Y qué era esto? Daniel tenía eso. Amén. Gloria a Dios. No solo era sabio y dedicado, sino que él tenía a Dios en su corazón. Aleluya. Y el hecho de tener a Dios en su corazón fue que le ayudó a recibir esta responsabilidad que se le asignó. Y entonces, ¿qué sucedió con todas las personas que estaban ahí? A usted ya le ha sucedido, ¿no? Que en algún lugar le asignan un puesto, le dan algo, ¿no? ¿Y qué sucede con aquellas personas que están alrededor suyo? Empiezan a tener envidia, empiezan a hablar cosas, empiezan a estar, ya lo hemos vivido, ¿no? Ya hemos pasado por eso también, no es nada nuevo.
Entonces Daniel también pasó por eso. Estas personas, miren, no querían el hecho de que estuviera por encima de ellos, les fastidiaba, les enojaba. Daniel era ordenado y sabe, una de las cosas que diferenciaba a Daniel de todos los demás era de que él no se prestaba a la corrupción. A Daniel no le podían sobornar. Usted estando en alguna posición, alguien llegó a ofrecerle un negocio chueco, ¿no? O si saben que usted tiene dinero o puede darle alguna cosa, sepa que alguien va a llegar a decirle algo chueco. Y entonces usted, ¿qué haría, no? ¿O qué hacemos, por así decirlo? ¿Nos acordamos que tenemos a Dios en nuestro corazón, que le servimos a Él, o nos echamos unos cientos de dólares en la bolsa? También nosotros vamos a pasar por situaciones como esa, ¿no? Pero sabe, a Daniel no le podían señalar por nada. Y una de las cosas por las cuales nadie le podía señalar era porque él no había aceptado nada de eso. Le habían intentado sobornar, le habían intentado corromper, como a todos los políticos que nosotros conocemos, no solo en Latinoamérica, sino que hasta aquí también hay políticos corruptos, ¿no? Él estaba en una posición y se le había buscado de todas maneras, pero él no cedía. Él sabía que quien lo había puesto ahí era Dios y que él no estaba sirviendo al rey de Persia, sino que estaba sirviendo al mismo Dios. Usted se va a encontrar en una posición también así. Y la Biblia que dice que nosotros no hagamos las cosas como si las estuviéramos haciendo para alguien en este mundo, ¿no? Porque usted va a decir, no, pues si este patrón mío es malo, yo voy a vender algunas cosas así por afuera. De todas maneras, el salario que él a mí me da no es suficiente. Y esta persona teniendo tanto dinero ni cuenta se va a dar, decimos muchas veces. Y decimos, sí, Benito, voy a vender tal cosa o esto. Y sucede. Él se interponía, miren, en los negocios turbios que había. Primero buscaron hallar que alguna falta o un error en su vida. Y no solo fue que un día dijeron, vamos a verlo, no. Lo estuvieron estudiando, lo vigilaban todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Que no encontraban nada. No encontraban nada en él. Mire, su vida profesional era limpia. Y su vida personal, ¿qué era? Era honesta. ¿Sabe? Y la Biblia a nosotros nos demanda eso también. Nosotros como profesionales, sea lo que nos dediquemos, nuestra vida debe de estar limpia. Amén. Y después nuestra vida personal debe ser ¿qué? Honesta. ¿O solo es para Daniel esto? ¿O solo es por ser el profeta de Dios, el patriarca, el profeta? No, ¿sabes? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. De que nadie lo señale ni lo juzgue. Si inventan algo, pues eso va a quedar en las personas, ¿verdad? Pero algunas veces lo que se dice de nosotros es, gran parte es real, ¿o no? Yo me he asustado algunas veces con algunas situaciones, ¿no? De algunos cristianos, no solo aquí, sino fuera de aquí, en las que uno dice, no puede ser así, ¿no? Pero después uno termina descubriendo que era así. Que lo que decían de esas personas era así. Yo no sé qué estamos haciendo. ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo, no? Pero en cuanto a Daniel, mire, su vida profesional de nuevo era limpia y su vida personal era honesta. Así que, ¿qué fue lo único que le encontraron a él de malo, por así decirlo? ¿Cuántos de nosotros quisiesen que eso fuera lo malo que encontraran en nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos orgullosos si algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo nos encontrara ese defecto o ese error que encontró en Daniel? ¿Cuántos quisiésemos tener eso? Eso malo que encontraron en él. ¿Saben? Nosotros sentiríamos un orgullo si alguien nos señala un día por andar orando mucho tiempo. Que tú oras en el trabajo, tú oras en la escuela, tú oras aquí, tú oras allá. Imagínense que se dijese eso de nosotros. Pero ¿qué es lo que se dice de nosotros? Lo contrario. Y algunas veces no es cierto, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces termina siendo cierto lo que se dice de muchos de nosotros. En el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario, nuestra familia. Y aquí tenemos a Daniel, que lo único malo que encontraron en él fue relacionado a ¿qué? A su religión, a su fe. ¿Qué fue lo que encontraron en él? Vieron que era una persona fiel. ¡Aleluya! ¿En cuanto a qué? En cuanto a la oración.
Y fue ahí donde le tendieron una trampa, ¿o no? Fue ahí. Veamos el versículo 10. Mire. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, ¿qué hizo Daniel? Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Algunos de nosotros, si nos hacen bullying por ser cristianos, ya no volvemos a orar ni por nuestros alimentos, ¿no? Y a Daniel no era solo bullying que le estaban haciendo, sino que él sabía que se estaba metiendo en problemas por su fe. ¡Gloria a Dios! Y entonces, mire, seguimos leyendo. Entonces, dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado, le dijeron, edicto, que cualquiera que en un espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Le tendieron una trampa a Daniel, o mejor dicho, le tendieron una trampa al rey. Fue así. Ellos le tendieron una trampa a su propio rey. Lo hicieron caer en eso de que hicieron un edicto en contra de Daniel o de su fe. Pero Daniel, ¿qué sucedió? Decíamos, no cambió en nada, ¿sí? Él simplemente siguió haciendo lo que hacía. En el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y sabe, esto no solo lo dice la Biblia, sino que en la historia está. Cuando uno lee acerca de ese reino de los medas y persas, se encuentra con que la Biblia está diciéndonos, también lo confirma la historia, de que una vez que era una ley aprobada o dicha por un rey, no se podía quitar, el rey no podía retroceder, no podía cambiar de parecer, no. Y así le estaban diciendo ellos. Entonces, mire, esto desagradó al rey, por supuesto que sí. Se sintió mal consigo mismo porque se había dejado engañar. Él no le quería hacer daño a Daniel, ¿o sí? De ninguna manera. Cuando se dio cuenta, mire, que su propia gente lo había engatusado para matar a Daniel, la Biblia dice que le pesó, ¿cuánto? En gran manera, ¿no? Porque él a Daniel lo consideraba un amigo de él. Le había dado su confianza en su reino, le había puesto por sobre todo. Entonces, mire, la Biblia dice que se propuso librar a Daniel y trabajó desde la mañana hasta la noche, y finalmente la hora para poder salvarle pasó. Y bajo la ley persa, de nuevo, cuando una persona había sido declarada culpable, era imposible librarle. Las leyes de los medas y de los persas, de nuevo, eran inalterables. En el versículo 8 se nos dice esto, miren. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. ¿Para qué? Para que no pueda ser revocado, conforme a qué? A la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser ¿qué? No puede ser abrogada, no puede ser cambiada. No podía haber una apelación como se conoce hoy en día. En el verso 12 se nos dice esto también. Fueron luego, dice, ante el rey y le hablaron del edicto real y le preguntaron, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
en el verso 15 se nos vuelve a decir esto, mire, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Y qué terminó sucediendo con Daniel? Daniel fue echado al foso de los leones, amén. Y no eran unos leoncillos pequeñitos o ya llenos que no tenían hambre, no. Cuando nos imaginamos este episodio, mire, nosotros tendemos que pensar en Daniel atado de pies y manos, lanzado al foso, leones esperándolo. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero ahora, ¿cuántos eran las personas que fueron echadas después en el versículo 24? Porque uno piensa que solo era un león, 2 leones o 3 leones. Pero de acuerdo al versículo 24, mire cuántos eran. Y dio orden al rey que fueran traídos, dice, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos. ¿Cuántas personas creen que fueron lanzadas ahí? Se dice que eran 122 príncipes y sus familias. Eran como 300 personas que fueron lanzadas ahí. Entonces el número de leones tuvo que haber sido muchísimo. ¿Cuántos leones se necesitan para comerse 300 personas antes de que lleguen al fondo del foso? Se necesitan como 300 leones, ¿no? Eran muchos leones. La Biblia, mire, nos dice que el rey Darío no pudo, después de haber sabido todo esto, de lo que lo habían engañado, lo habían engatusado, dice que no pudo dormir, no pudo ni comer. Se había ido toda alegría, no quería escuchar ni guitarra, ni flautas, nada, dice. El hombre la estaba pasando mal porque sabía que él había dictado sentencia de muerte a su amigo Daniel, y por esa misma ley que no podía ser cambiada. Entonces este hombre no durmió, no comió, estaba triste. Algunos estudiosos piensan que la frase se refiere, mire, a bailarinas también que eran llevadas a él, pero ni esas fueron llevadas. Nada funcionó, el rey estaba atormentado al saber que su amigo Daniel podía estar muerto. Recordemos de nuevo que Daniel había estado a cargo de todo el imperio. Él le había confiado todo su reino, ¿o no? Daniel no solo él perdía a un amigo, sino que estaba perdiendo a la persona que le había administrado todo su reino. Usted imagínese cuando ha encontrado a un buen empleado en el cual usted puede confiar ciegamente, que sabe que no lo va a traicionar, que no le va a robar, que no va a conspirar contra usted, y de repente lo tiene que sentenciar a muerte. No solo estaba perdiendo un buen amigo, sino que estaba perdiendo el administrador de todo su reino. Eso estaba sucediendo con Darío. Entonces, mire, la Biblia dice que aunque no lo había echado personalmente a él, a Daniel, él era responsable, porque en su vanidad había sido el causante de la muerte de Daniel. Así que mientras Daniel seguramente dormía junto a los leones, el que lo había condenado, ¿qué pasaba con él? No podía dormir, porque Daniel estuvo durmiendo ahí con los leones, ¿no? Y mientras tanto, la persona que lo había echado ahí no podía concebir el sueño. Imagínense. Verso 19. El rey, dice, pues se levantó muy de mañana, y ¿qué fue lo primero que hizo? Voy a ir, dijo quizás, y voy a ir a levantar los huesitos del pobre Daniel. ¿Qué va a pensar usted de alguien que ha sido lanzado al foso de unos leones hambrientos? ¿Que lo habían despedazado o no? Eso fue lo primero que él dijo. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿qué preguntó?
te ha podido librar de los leones. Imagínense cómo se debe haber asustado cuando sucedió lo siguiente. Entonces Daniel, respondiendo al rey, ¿qué le dijo? Oh rey, vive para siempre. Aleluya. Mi Dios, le dijo, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey. ¿Qué le dijo? Yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Gloria a Algunas Dios. veces nos han acusado, ¿no? Nos han señalado. Yo estuve en prisión, pero ¿sabe? Yo sabía que era culpable de por lo que había terminado en prisión. Yo no podía decir lo mismo de Daniel, ¿no? Yo era consciente de la situación en la que estaba, de lo que yo me había metido, amén. Pero algunas veces también hay personas que son enviadas a prisión inocentes. En este caso, él estaba diciendo eso. Le dijo que primero no había sido encontrado culpable delante de Dios, y por esa razón Dios le había ayudado, amén. Se levanta el rey, va muy de madrugada y con una voz quizás hasta llorosa y lamentándose, y le pregunta todo esto. Y le dice en el verso 16 más atrás, miren. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ¿qué fue lo que le dijo? Este rey conocía al Dios que Daniel servía, ¿o no? Y si alguna esperanza tenía de que Daniel saliera vivo de esto, le dijo eso. Le dijo que el Dios tuyo, le dijo. ¿O no fue así? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso. Y él, conociendo a Daniel, y no solo a Daniel, sino que al Dios de él, le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué haces? Sirve. Él no solo conocía de la fe de Daniel, porque muchos de nosotros, la gente conoce de nuestra fe, pero después no sabe si servimos o no servimos a Dios, ¿verdad? Porque no damos muestras de eso. Pero esta persona sí sabía de que no solo creía en Dios, sino que también le servía. Y le digo, a ese Dios que tú continuamente sirves. Imagínese esa palabra continuamente, porque en algún punto de nuestra vida nosotros hemos servido a Dios, pero quizá después algo sucedió, dejamos de servirle por un tiempo, incluso algunos nos apartamos de la iglesia, renunciamos a nuestra fe, volvemos después, entonces esa palabra ya no cabe en nosotros, ¿sí? ¿Quién ha servido a Dios continuamente aquí en esta iglesia? Hay unos pocos, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no nos atrevemos a decir amén, porque sabemos que no hemos sido constantes, que no hemos servido a Dios continuamente, amén. Si alguien conoce nuestra vida no podría decir eso de nosotros, ¿o sí? Alguien diría, tú que cuando se te pega la gana vas a la iglesia, cuando quieres sirves a Dios, cuando no lo sirves. A veces no dicen malas palabras, a veces sí. Hay temporadas en las que andas bien con tu Dios, pero vienen otras temporadas en las cuales te has olvidado de Él. Las personas nos conocen, amén. Saben cómo servimos a nuestro Dios. Y esta persona que lo conocía a Él le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿el qué? Te libre, amén. Eso es lo que siempre nos decimos unos a otros, mire, cuando la estamos pasando mal. Aunque algunas veces no lo creamos así, pero obviamente el mismo rey quizás no creía lo que estaba diciendo al 100%, porque fue al foso de la mañana siguiente, medio como titubeando, ¿no? ¿Será que sí lo libró? ¿Será que no lo libró? Y fue a investigar. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, a una de las cartas del apóstol Pablo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 17. Vamos a empezar desde el 15, mire. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, dice. Pero ¿quién estuvo con él según el apóstol Pablo?
Pero el Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue que, ¿a quién cree que se estaba refiriendo el apóstol Pablo ahí? Se estaba refiriendo a Daniel, de cómo había sido librado de la boca del león. Haciendo referencia a Daniel, mire, según Daniel, ante él fue hallado inocente y le dice al rey, ante ti le dijo, tampoco yo he hecho nada malo. ¿Y qué sucedió con el rey? ¿Se alegró en gran manera o no? Y no solo se alegró en gran manera, sino que después se enojó. Se enojó contra aquellos que lo habían engañado, con aquellos que le habían tendido trampa para que terminase matando a su mejor amigo. Y no solo fue que no se lo comieron los leones, sino que lo más sorprendente quizás es, mire, que nos dice el verso 23 del capítulo 6. ¿Qué nos dice? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y mire lo más sorprendente. ¿Y qué? ¿Sabe? Ningún rasguño le habían hecho. Aleluya. Ni siquiera se le habían acercado quizás. ¿Por qué? Había confiado en su ¿Había confiado en quién? En su Dios. En su Dios. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, por si usted no lo tiene muy claro o a veces se le olvida, a ese mismo Dios es el que servimos nosotros. A ese Dios que libró a Daniel de todos esos leones. A ese Dios al cual nosotros venimos a adorar en esta Amén, amén. Gloria a Dios. ese Dios. Alguien podrá decir, yo no me la creo todavía que si es ese mismo Dios, amén. El mismo Dios de Daniel es el Dios nuestro. A ese es al que servimos nosotros. Entonces, mire, no se debe a que Daniel haya sido alguien especial, no se debe a que él fuera uno de los favoritos de Dios, no se trata de que haya sido elegido o predestinado. A lo que se debió fue a que Daniel creyó en su Dios. No era diferente nada de usted o de mí, excepto, miren, la medida de su fe en Dios. En eso sí nos gana Daniel, ¿verdad? Porque a nosotros a veces nos queda corto. Nosotros no tenemos esa fe, amén. Al menos yo no tengo esa clase de fe. La busco, amén, pero yo no podría decir que mi fe es como la fe de él. El libro de Hebreos en el capítulo 11, estuvimos viendo la otra vez que nos relataba los sucesos. ¿Cómo se le conoce a ese capítulo 11 según lo que vimos la otra vez? ¿Alguien recuerda? Este capítulo se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Así se le conoce. ¿Y qué es lo que nos decía ese capítulo? Nos dice, que Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Y antes de eso, ¿qué nos dice de él? Caminó con Dios. Sí. Y Enoc creyó a Dios, dice, y fue traspuesto. Abel, mire, ofreció más sacrificio que quién. ¿Por qué había sido esto? Porque había creído en Dios. ¿O no es así? ¿Usted cree que Noé, por qué fue que Noé construyó el arca? Alguien dirá. Porque le creyó a Dios, ¿no? Y esa fue una cosa, un disparate, diría alguien. Yo no sé cuántos de nosotros construiríamos algo así. Si Dios viene y nos dice, constrúyeme esto. Muchos quizás nos la pensaríamos, viniéramos a hablar con alguien, quizás buscáramos hasta un psicólogo o un psiquiatra antes de construirle algo a Dios. Pero ¿qué hizo Noé? Por muy loco que esto suene, dijo, yo le voy a creer a Dios y voy a construir esta arca. José dio un mandamiento acerca de sus huesos, ¿por qué? Porque creyó en Dios. Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios también. Y ahora nosotros, mire, Daniel, según Hebreos 11, aunque no se le mencione por su nombre, se menciona ahí también. Y vaya conmigo a Hebreos 11.
verso 33. ¿Qué se menciona en el versículo 33? Que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y ¿qué más? Abrieron bocas de leones. ¿Y a quién cree que se está refiriendo ahí? Daniel también está en el Salón de la Fama de la Fe. Ahí está él. Dios, amén. Amén. Haciendo referencia, mira, a Daniel. Según Daniel, ante él fue hallado de nuevo inocente. Y le dice de nuevo el rey: ante ti tampoco he hecho nada malo, le decía. Y la fe de él, mire, lo llevó a tapar bocas de leones. Una maestra de un grupo de niñas les preguntó, mire, con respecto a esto, le dice, ¿por qué Daniel no tuvo miedo cuando estuvo en el foso de los leones? Y una niña responde esto, mire, porque uno de los leones, le dice, era el león de la tribu de Judá y estaba ahí con él. Gloria a Dios. ¿No eran verdad o no? Sí, amén. A veces, mire, la gente trata de explicar la historia de Daniel en términos humanos y dice esto, mire, esto es lo que la gente trata de explicar, mire. Dicen que los leones no tenían hambre ese día. Eso es lo que dicen. Otros dicen que Daniel se escondió en un rincón, dice, y que los leones no pudieron llegar a él. Pero sabe, estos leones en primer lugar estaban hambrientos, eran feroces, eran terribles, eran reales. No eran unos leones viejos de esos que ya no tienen dientes, no, para nada. La Biblia dice que los que persiguiera a Daniel, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Los que perseguían a Daniel. Después dice que fueron perseguidos. Y sabe, después comprobamos que esos leones sí tenían hambre, ¿verdad? Porque ¿qué sucedió después con esas personas que fueron lanzadas? A ese mismo foso donde había estado Daniel. Entonces comprobamos que sí tenían hambre, sí tenían dientes, sí tenían garras y que eran capaces de despedazar a un ser humano o no. Sí, amén. Se los comieron a todos. El Salmo, vaya conmigo a uno de los salmos, el Salmo 7. Salmo 7, mire, versículo, 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerán. ¿Qué sucedió antes de esta historia o en otro libro con Amán? ¿Qué es lo que él quería hacer con el pueblo de Dios? Les quería ahorcar, ¿no? Había mandado a hacer una horca que se iba a ver de una distancia lejana. ¿Y qué terminó pasando con esta persona? Terminó siendo ahorcado. Ahora aquí que vemos que sucedió con lo que querían que los leones se comiesen a Daniel, se los terminaron comiendo a ellos, amén. Es que sabe, cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, cuando nosotros somos fieles y le servimos a Él peleará por nosotros. Todo mal o cualquier cosa que la gente quiera hacerle, quizás ellos van a terminar recibiendo eso, amén. Sí, amén. Y no lo digo quizás porque quizás pase, no, porque lo hemos leído que así sucede, amén. Sí, amén. Ellos terminarán recibiendo su merecido. Vayan conmigo al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 al 3. En aquel
aquel mismo tiempo, dice el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Más adelante, en el 22, nos dice, miren, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento que sucedió, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Inevitablemente, mire, cuando hoy alguien toca a uno de los ungidos de Dios, es terrible ver lo que sucede con esa persona. A usted le pueden estar maltratando un montón de tiempo, pero sabe, yo también he sido testigo de a lo que Dios termina haciendo con esa persona que están maltratando a uno de sus hijos. Usted también lo ha visto. Amén. Y ahora dirá alguien, ¿cuál es la diferencia que esto hace para mí? Esta historia de Daniel nosotros la conocemos desde muy pequeños. Desde pequeños se nos empieza a hablar. Quizás algunos hasta de memoria se la saben o no. Hemos visto muchas imágenes de este relato, incluso hasta películas hay. Hemos visto películas. Pero algo que nos ayudaría es tomar en cuenta lo siguiente, mire. Lo primero es la probabilidad en el foso de los leones. La naturaleza de la fe cristiana nos marca a todos nosotros como destinados a los leones o no. Estamos fuera, mire, del paso del mundo que nos rodea. Nosotros estamos o no estamos en peligro aquí. Constantemente, amén. ¿O no es así? Estamos en peligro. Es más, nosotros vivimos en una cueva de leones o no. En esto se ha convertido el mundo. Es una cueva de leones. Para nosotros es un peligro constante. Acompáñenme al Salmo 57. En el Salmo 57, versículo 4, ¿qué es lo que nos dice aquí? Mire, vamos a empezar desde el primer versículo. Plegaria dice, pidiendo ser librado de los perseguidores. Este es al músico principal de David cuando huyó delante de Saúl en la cueva. Mire lo que David le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan, del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y esta es la razón, mire, mi vida, dice, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, y sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Así vivimos nosotros en este mundo, ¿o no? Eso es lo que nos rodea a nosotros, como hijos de Dios. De eso estamos rodeados. ¿Alguien ha estado entre leones esta semana, hace un mes, hace algunos años? Sí, la mayoría de nosotros hemos estado entre leones, ¿o no? ¿Alguna bestia salvaje que lo persigue debido a que usted es un creyente? Amén. Alguien mencionó una vez que los leones que enfrentamos pueden ser enfermedades, problemas económicos, calumnias, difamaciones, problemas domésticos, entre otras cosas. Cuando nos enfrentamos a las diferentes situaciones debemos de recordar, ¿qué es lo que debemos de recordar? Que nosotros tenemos nuestro tesoro primero, ¿a dónde? En el cielo. Hemos enfrentado pérdidas
de seres queridos nuestros que eran creyentes y no creyentes también, ¿o no? Tarde o temprano, mire, enfrentaremos leones si es que alguno de nosotros no los ha enfrentado. Es más, la Biblia dice que cómo anda nuestro enemigo, dice. ¿Queriendo qué? Queriendo devorarnos. Si usted dice, no, yo todavía no he enfrentado, sepa que alguien anda merodeando ahí alrededor suyo. ¿Cómo qué? Como un león que lo quiere devorar. Él lo quiere despedazar, ¿sabe? ¿Sí? Incluso Jesús le dijo a sus discípulos una vez, alguien los ha pedido a ustedes, ¿para qué los había pedido? Usted ha visto, usted sabe lo que es zarandear, ¿no? Puede ser eso también cuando el león agarra algo y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve. El enemigo lo pide a usted también. Usted no crea que el enemigo no está ahí. Déjame, va y le puede decir, déjame ver cómo funciona este fulano de tal. Por esto y esto es que te es fiel, ¿no? ¿O no era eso lo mismo que le decía a Dios de Job? Por esto es que te quiere, por esto es que te es fiel, pero déjame quitárselo, le decía, y verás cómo reniega de ti. ¿Y qué sucedió con Job? Dios permitió que Satanás se acercara a él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Job se mantuvo fiel, amén. No sé cuánto podríamos pasar esa prueba, no, yo ni siquiera quiero pasarla, amén. Pero algunas veces vamos a estar ahí también. Vamos a estar en una cueva de leones, amén. Va a estar ahí el león que nos persigue, que nos rodea, queriéndonos devorar, queriéndonos destrozar, amén. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer con todos nosotros. Si usted no se ha dado cuenta, si usted va por la vida tranquilo, creyendo que todo está bien y que nadie le va a hacer ningún daño, sepa que hay alguien que está merodeando alrededor suyo como un león. ¿Para qué? Para destrozarlo. Pero nosotros tenemos a quién? Al Dios que nosotros servimos. Ese Dios tuyo, diría alguien, al que tú sirves, te librará de ese león. ¿O no es así? Es Dios quien nos libra. Algunas veces quizás ni cuenta nos hemos dado, ¿sabes? De todas las veces que Dios nos ha librado, de todas las cosas que el enemigo ha maquinado en contra nuestra. Pero ahí ha estado Dios para defendernos, para librarnos, amén. ¿Sabe? Si alguno de ustedes no ha sido atacado por el enemigo, que dirá, yo nunca he resentido eso, preocúpese. Preocúpese, porque el diablo, si el diablo no lo ataca, no lo merodea, no lo está rodeando, el diablo no lo considera usted enemigo de él. Eso es preocupante, amén. Porque yo sí quiero ser enemigo de Satanás. Yo le quiero hacer la guerra, amén. Pero si él no está ahí fastidiándole la vida, si usted no encuentra que hay algo ahí, que todo está como que muy bien, no todo anda muy bien para ser verdad, preocúpese, preocúpese, porque Satanás no le considera enemigo de él. No quiere nada que ver con usted. No. ¿Cuándo es que nos volvemos enemigos de Satanás? Cuando más cerca de nuestro Dios estamos, ¿eh? Cuando más pendientes de nuestra relación con Jesús vivimos. Entonces que aparecemos en el radar de Satanás. Pero antes no. Antes Satanás ni siquiera nos huele, ¿no? Pasamos al lado de Satanás y no percibe nuestro olor porque no huelemos a Cristo. Amén. Y ahí vamos tranquilos por la vida. Imagínense, Satanás no lo reconoce. Los mismos demonios que dijeron una vez de aquellos que llegaron a intentar exorcizarlos, ¿no? Pablo conocemos. Conocemos a Pablo, le dije. También conocemos a Jesús, pero a ustedes no les conocemos. Eso sucede muchas veces con nosotros. Nosotros no nos conocen. Imagínense que ni Satanás nos conozca, que no sepa de nosotros. Eso es preocupante, ¿o no? Los demonios tienen que temblar, no por nosotros, sino por el que está con nosotros. Por eso, amén. Porque la sangre de Jesucristo ha ligado, nos ha limpiado. Eso es así. El sufrimiento, miren, la prueba en esta vida son inevitables, ¿o no? Nosotros vamos a sufrir. Eso es inevitable.
La mayoría de creyentes la vamos a pasar mal, mire. No podemos escapar a todo esto. La probabilidad de caer en la cueva de los leones existe para nosotros. Existe todo el tiempo. Pero ¿cuál es la promesa del foso de los leones? Daniel, mire, no fue librado del foso de los leones, sino en medio de ellos. Dios ha prometido librarnos de todo, ¿sí o no? Y no solo ha prometido eso, sino guardarnos en medio de las dificultades. Aleluya. Vaya conmigo al Salmo 34. En el Salmo 34, verso 7, versículo 7. ¿Qué eso nos dice ahí? Que nosotros tenemos a alguien que acampa, dice. Amén. ¿Y qué hace? No solo acampa ahí alrededor nuestro, ¿no? Pero hay una palabra clave ahí, mire. Amén. Que le temen. Y eso es la cosa, mire, porque a veces nosotros hemos perdido el temor a Dios. Amén. Y entonces va a ser difícil que ese ángel acampe alrededor nuestro y mucho menos nos defienda. Porque sí, algunos hemos perdido, no solo perdemos el amor por Dios, sino que hasta el temor, amén. Porque algunos a veces pierden el amor, ¿no? Pero le siguen temiendo a Dios. Ya no le amo tanto, ya no le busco tanto, pero yo no me atrevo a hacer algunas cosas, dicen algunos. Pero otros ya ni siquiera eso. Otros ya no aman ni buscan a Dios y hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Es ahí cuando perdemos el temor a Dios, amén. Entonces ahí no puede haber ningún ángel acampando. Amén. Si usted no siente que hay alguien acampando, ¿se debe a qué? A esa razón. Aquí hemos perdido el temor a nuestro Dios. ¿O no? Vamos al Salmo 97. En el Salmo 97, mire. Esto en cuanto a las promesas de Dios. Salmo 97, versículo 10, nos dice lo siguiente. Los que amáis, dice a Jehová, ¿qué se nos pide que hagamos? Que aborrezcamos lo malo, ¿no? Él guarda las almas de quienes. ¿De quiénes nos libra Él? De los impíos. Alguien dirá, no, pero esa palabra santo es muy grande, es muy fuerte para mí. Ser un santo, ¿qué significa? Ser una persona apartada de todo mal. Eso es lo que significa. Usted quiere santidad en su vida, empieza a apartarse de todo aquello que no trae nada bueno a su vida. Quizás usted tenga un amigo que solo se la pasa diciendo maldiciones, palabrotas, chistes de doble sentido, que lo llega, que es una mala influencia en su vida. Todos hemos tenido alguna amistad así, que lo lleva a lugares a donde usted sabe que no podría estar, amén. Y algunas veces digo, pero ¿por qué lo acompañé? Bueno, mi amigo dice, pero por muy amigo que usted sea, sabe que lo va a meter en problemas. ¿Para qué vamos, amén? Él guarda las almas de sus santos, dice, de todos aquellos que se apartan del mal. Tercer lugar, el propósito del foso de los leones. Alguien preguntará, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió esto con Daniel? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Dirá alguien también. Es un Dios bueno, mire, y tiene las riendas de todo, ¿o no? Y algunos dirán, pero ¿por qué permite que algunos de sus hijos tengan sufrimiento? ¿Quién es el actor principal de todo esto? Daniel, Darío, los leones. ¿Sabe que no? ¿Quién es el actor principal de todo lo que hemos leído? No es Daniel, ¿verdad? Alguien podría decir Daniel. Alguien podría decir Darío. Alguien podría decir, pero sabe, todos ellos son actores de reparto. El actor principal de todo esto, como decía alguien, es Dios mismo. Ese es. Él es el que está ahí en medio de todo eso. Verso 22 de donde estábamos leyendo. Daniel capítulo 6.
mi Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Más adelante en el 26 y 27 nos dice esto, miren. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de quién. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de ¿qué? De los leones. Este es una persona pagana, ¿o no? El rey no tenía nada que ver con Dios. Él no sabía del Dios, sabía del poder, pero no tenía una relación con Él. Imagine que estas palabras salgan de la boca de un pagano, de un perverso. Eso es lo que Dios quiere hacer a veces en medio de nuestra vida, ¿sabe? Dios utiliza nuestra miserable vida muchas veces para que el mundo vea, para que el mundo se dé cuenta de su poder, de lo maravilloso que Él puede hacer. Nosotros no somos los actores principales aquí, no. Ni yo que le estoy hablando hoy. Dios es el actor principal en nuestra vida y en todo esto. Él es. El propósito de las dificultades, mire, problemas, tragedias en nuestra vida es ¿cuál, diría alguien? ¿Cuál es? ¿Quién sabe cuál es? ¿Cuál es el propósito de las dificultades, tragedias en nuestra vida? Que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado, ¿o no? Ese es el propósito. Alguien dirá, pero ¿por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tiene que haber dolor en mi vida? El nombre de nuestro Dios será glorificado al final. Eso es, amén. De eso se trata todo esto. El verso 28 que nos dice, mire, y este Daniel dice, ¿qué sucedió con él? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿O no fue así? Mencionamos a Job hace poco. Vamos a ir a Job, capítulo 23. Job, capítulo 23, verso 10. Nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Mire, Job hablando de su relación con Dios. Mas Él conoce mi camino, dice. Me probará y ¿qué sucederá? Saldré como oro. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir eso? Nosotros sabemos que Dios conoce nuestro camino, ¿verdad? ¿Nos ha probado alguna vez? Sí. Y nos va a probar alguna vez si no hemos sido probados. Y ahora, ¿quién de nosotros se atrevería a decir eso? Saldré como oro. ¿Quién? ¿Quién de nosotros diría, yo sé que Él conoce mi camino, sé que Él me va a probar algún día, pero ¿saben qué? Yo voy a salir relumbrante como oro. Aleluya. Gloria a Dios. Es difícil, ¿no? Muchos de nosotros no nos atrevemos, ¿no? Decimos, Dios conoce mi camino y es mejor que no me pruebe, dice alguien. Es mejor que no me pruebe porque voy a salir como un pedazo de estaño. No va a ser oro, amén, lo que va a encontrar Dios en nuestra vida, ¿sabe? Pero nosotros todavía estamos a tiempo para poder decir eso, ¿o no? ¿Podemos inventar nuestro camino o no? Sí, porque probado vamos a ser, mire. Ya sea que usted sea o no, vamos a ser probados. Usted quiera servir a Dios, quiera vivir para Él o no, va a ser probado, vida. Y sabe, lo lamentable va a ser que hayamos sido pesados en una balanza. ¿Y qué pasaba con nuestro rey? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que se dijo? Que había sido hallado, ¿qué? Falto, amén. Ese es mi mayor temor, ¿sabe? Ese debería ser nuestro mayor temor. Que el día que Dios venga y empiece a tratar con nuestra vida, nosotros corramos lejos de acercarnos a Él. Porque por eso es que muchos se van de la iglesia, ¿sabe? Hay muchos que no pasaron la prueba. De que en medio de la prueba se dieron cuenta, ¿sabes qué? Yo ya
Ya no sigo a Dios y mira, esto me está pasando. Antes me iba bien, dicen algunos de cristianos. Ahora que soy cristiano ya no me está yendo bien, dicen. Y se van. No aguantaron la prueba, no la pasaron, amén. Muchos han renegado de su fe y no han pasado situaciones como esta, ¿sabe? Algunos ya lo ha escuchado usted muchas veces, pero algunos renunciaron porque alguien no los saludó. Y más si fue nuestro pastor que se le pasó, que no saludó, tal vez algo sucedió. No, dicen algunos, si el pastor no me saludó, ¿qué estoy haciendo aquí? Si los hermanos no me ven, no me buscan, dice, ¿qué hago yo aquí? Imaginen el día que nos presentamos delante de Jesús, ¿cree que esa excusa nos va a servir? ¿A quién vamos a poder culpar nosotros? A nuestro pastor Ángel, a nuestro hermano Arnoldo, que abraza a todos, y a nuestro hermano Pedro también, que nos viene y nos saluda y todo, ¿no? O no nos saludó el hermano Pedro ese día, o alguno de mis hermanos habló mal de mí. Imagínense, esa es una prueba que nosotros pasamos. ¿Se imagina si alguien nos dijera que nos van a meter a una fosa, a una cueva con leones, ¿no? Por ser cristiano, yo creo que decimos, ¿sabes qué? Yo a Jesucristo nunca he oído de él, ¿no? Ni le conozco, he oído así vagamente de él, pero yo jamás he confesado el nombre de Jesús. No, muchos de nosotros, si tuviéramos que pasar a prueba, ya no estaría, amén. ¿Y por qué? Porque no nos hemos relacionado bien con Jesús. Porque a ninguno de nosotros se nos puede acusar de lo que se le acusó a Daniel, ¿o sí? Algunos contados tal vez sí se preocupan y se la pasan hablando con Dios, pero ¿a quién de nosotros nos pueden acusar de orar 3 veces al día, de pasársela solo orando? ¿Su familiar lo puede acusar de eso a usted? Los que viven con usted, sus hijos, no me prestas atención porque solo orando te la pasas. ¿A quién le pueden decir eso a sus hijos? Su esposa, su esposo, su familiar, sus empleados. Este patrón solo orando con Dios se la pasa que tanto lo hará, que nos atiende. Y si eso es lo que nos acusara de eso, no. De nuevo les digo, eso sería algo que nos ayudaría, no sé, nos haría sentir bien. Pero estamos lejos de eso. Pero sabe, mientras estemos en este mundo todavía tenemos esperanza. Esperanza en nosotros no, sino en lo que Jesús puede hacer en nosotros. Y Jesús lo hará. Si nosotros se lo permitimos, Él lo hará. Amén. Vamos al libro del apóstol, de Santiago, que no era apóstol de Jesús, sino era hermano de Jesús. Santiago capítulo 1, verso 12. Para aquellos que han soportado, mire lo que dice Santiago, para aquellos que no se fueron por algún malentendido, alguna cosita que sintieron que le hicieron en esta iglesia. ¿Qué dice? Que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, dice, ¿qué pasará con todos aquellos que estemos hasta el final? Recibirá la corona de vida, dice. Que quien la prometió, no se la prometió el pastor, ¿sí? No se la prometió alguno de los diáconos. El hermano Rubén no le puede prometer ninguna corona a usted, ¿o sí? ¿Por quién está usted aquí? ¿Quién se la ha prometido? Dios, dice. Pero para quiénes también es la cosa, ¿no? Y algún día vamos a hablar de qué es amar a Dios, de cómo amamos a Dios, de cómo podemos llegar a amar a Dios y cuáles son las señales de que amamos a Dios también, ¿sabes? Porque no basta con solo decir yo te amo, ¿no? No, que hay detalles, ¿no? Sus esposas no quieren, las esposas o los esposos no quieren oír que le aman, no, que quieren detalles, quieren muestras de cariño, ¿no? Y así es Dios con nosotros también. No solo podemos decirle Dios, es más te amo más que a mi vida, le decimos, ¿no? Cuando cantamos la niña de sus ojos. Pero Dios nos ve de reojo y dice, ¿cómo que me amas más? ¿Qué pasa después? Dice, cuando me vaya afuera. Eso no pasa. Hay muchos que no nos atrevemos a cantar todas las canciones que declaran amor a Dios. Algunos lo hacen, pero no lo hacen de qué. Y aquí, ¿no? Un profeta dijo eso, ¿no? También.
Había un pueblo que solo de aquí decía, Corazón. borraban. Corazón. Aquí adentro no había nada, decía. Nada. Ay, Y duele. Usted siente que le duele, a mí me duele. no. Sí. Dice, man, que me algo aquí, ¿ve? Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria Lo a que Dios. quiere de nosotros no se trata de lo que Aleluya. quiere de usted, amén. No, lo que eso quiere hacer en nuestra vida. Amén. De que al igual que Daniel, él quiere librar del león que está rodeando. Sí, amén. No está merodeando. No, porque de nuevo sepa que hay alguien, no solo Dios lo observa, también su enemigo lo está observando Sí. todos los días. Y a veces solo para ir a ponerle el dedo con Dios lo hace. ¿O no? ¿O no es así? Solo para eso, imagínese usted a Dios escuchando de Satanás todo lo que están haciendo y lo que deja de hacer y lo que piensa y lo que inventa. Ay, mira, no, es demasiado, mira, es muy chismoso Satanás, ¿no? Sí, yo no tengo nada más que decirle este día, amén. Dios, mejor dicho, tiene más por hoy para nosotros. ¿Sabe? Esto debe de quedarse muy adentro de Sí, aquí. amén. 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 Tenemos que ser mejores para quién, para la honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque de eso se trata. Dios es el actor principal de nuestra vida, no somos nosotros. Ahora sí, me hemos llegado al final.